Pues me ha parecido maravilloso y me ha encantado ver a tanta gente, bueno, pues ya, si no le vamos a decir gente mayor, porque claro, acaban de salir por la televisión, nos han hecho el favor de atendernos, no queremos aquí que suene como un insulto, ¿no? Pero gente ya que tiene su experiencia, intentando romper las barreras del inglés, intentando romper ese tabú que dice que a partir de cierta edad no se puede aprender inglés. Así que, gracias a la Universidad Popular, lo están intentando. Vamos a nosotros también a intentar romper tabúes acerca de... Me corregía Verónica. Muy buenas. Buenas. Verónica García, psicóloga, y gracias por estar aquí con nosotros para hablar una semana más de psicología. Que, en fin, que no os gusta decirle enfermedad. Vamos a llamarlo problemática, vamos a llamarlo dolencia, pero es algo que hay que empezar a afrontar con naturalidad. Porque Exacto. igual que cuando estamos felices nos gusta compartirlo, el hecho de que cuando estemos mal psicológicamente nos retraigamos en nosotros mismos no significa que no hay que empezar a hablar con naturalidad de estas cuestiones, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de la depresión. Vamos a empezar por el principio, Verónica. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión, en consulta nos encontramos personas que nos vienen con ciertas características, alteración del estado de ánimo, ¿no?, como se les suele decir, que nos lleva a sentir tristeza, irritabilidad, incluso falta de sentir, ¿no? Dificultad para sentir. Tiene otras muchas características, como puede ser la apatía, que es muy característica también de la depresión, como puede ser también los problemas de sueño, dormir mucho, dormir poco, problemas del apetito, comes mucho, comes poco. Siempre que haya un extremo, una característica que prestarle atención, ¿vale? Entonces, la depresión es ese estado que nos hace sentir emociones negativas, emociones que no nos gustan y sobre todo que nos afectan a nuestra vida, que nos afectan al ámbito laboral, al ámbito familiar. Están muy deterioradas las relaciones sociales, la depresión, y entonces tenemos que prestarle atención porque, oye, es algo importante. Verónica, en este caso sabemos más o menos cuáles son los síntomas, lo que pasa es que no hay que confundir depresión con estar triste o estar deprimido en un momento determinado. ¿Qué síntomas nos podemos encontrar en la depresión que nos pueden hacernos o en otras enfermedades o en otros problemas o estados de ánimo complejos que nos pueden hacernos confundir con la depresión? Claro, tenemos que tener en cuenta que el hecho de estar pasando por una situación difícil, como puede ser una pérdida de un ser querido, una ruptura de pareja, un cambio de trabajo, de vivienda, de país, todas estas situaciones nos pueden generar un estado de tristeza. Y el problema es que hemos metido en nuestro lenguaje que si nos sentimos tristes es porque estamos deprimidos. No, nos podemos sentir tristes y no estar deprimidos. La tristeza es un estado emocional, es una emoción que podemos sentir ante cualquier situación de nuestra vida y no por ello llegar a ser una depresión. Se suele decir que la depresión pues suele estar con estas características de tristeza, de apatía, durante todo el día, prácticamente todo el día, al menos 2 semanas, 3 semanas, eso es lo que se suele decir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, porque no todas las personas que sienten tristeza tienen una depresión. Hay que tener cuidado con eso y saber que nos podemos sentir tristes, que somos humanos y que podemos tener tanto emociones negativas como son la tristeza, como emociones más agradables para nosotros como es la alegría. Eso ya lo enseñó la película del revés. Pero bueno, en cualquier caso, sí que, bueno, pues además de el consejo básico que le tenemos que decir a todo el mundo, que conozca a una persona en ese sentido, que es básicamente intentar acompañar o intentar entender su estado, desde un punto de vista clínico, ¿cómo tratáis vosotros en consulta? Mira, en la consulta solemos tratar como a 3 niveles, ¿no? A nivel conductual, a nivel cognitivo y a nivel emocional. A nivel conductual es buscar esas actividades que la persona normalmente ha dejado de hacer. Cuando se siente con esa apatía y esa desgana, la persona ha dejado de hacer actividades que eran placenteras para ella y que ahora ya no realiza. Entonces nos centramos en que esa persona o bien retome las actividades que hacía antes o bien encuentre actividades nuevas que le hagan sentir un poquito de bienestar y no sentir tanto malestar. También a nivel cognitivo, porque una de las características que decíamos antes son los pensamientos negativos.
tenemos muchos pensamientos negativos cuando estamos en una depresión que nos hace pensar, uy, yo nunca voy a salir de esta. Nos hace tener estas emociones negativas, estas emociones desagradables y nos llevan a pensar incluso que no vamos a ser capaces de salir de esta nunca. Entonces, en la consulta trabajamos con esos pensamientos para que la persona aprenda a hacerle frente a esos pensamientos y también a nivel emocional, a cómo gestionar estas emociones, cómo podemos vivir con estas emociones que, bueno, no son tan agradables para nosotros, pero que podemos vivir con ellas. Mira, que hablabas de la rutina, me voy a saltar un poquito el guión, pero claro, es que me llamaba mucho la atención porque el otro día leí un artículo que me resultaba muy interesante. No hay que asociar, evidentemente, porque claro, hay muchas veces ya cogemos el titular y decimos, no, practicar deporte con la depresión. No, pero sí que venía a decir, y estaba muy bien estructurado el artículo en base a investigaciones, que la actividad física sí que ayudaba a la prevención de estados de depresión. Claro, la actividad física lo que hace es que nosotros en el cerebro tenemos una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, la actividad física hace que liberemos neurotransmisores que nos generan sensaciones agradables. Típicas endorfinas, típicas ya no solo de hormonas, sino de neurotransmisores. Entonces, es muy placentera, una actividad placentera hacer deporte porque libera esas sustancias y nosotros nos sentimos mejor, nos sentimos con más bienestar. Precisamente lo que pasa en la depresión es que esas sustancias que están en unos niveles que para sentirnos bien tienen que estar en unos niveles determinados, se han desregulado. Entonces nos sentimos más tristes, apáticos y hacen que nos sintamos de esa determinada manera. Y además, bueno, pues la primera impresión que podemos decir, bueno, pues si algo nos falta, lo que tenemos que hacer es aportarla a nuestro cuerpo. Y claro, es el famoso pastilleo que me imagino que puede ser algo complementario, pero que no tiene que ser absoluto en este sentido, ¿no? Por supuesto que no. Además, hacemos mucho hincapié porque a veces no siempre la medicación no es la única opción. La medicación puede estar de complemento. La terapia te enseña a que tú hagas frente a esos pensamientos y a esas emociones de las que hablábamos antes. La medicación te alivia los síntomas, pero no te enseña cómo enfrentarte a esos pensamientos y a esas emociones. Entonces hay veces que sí es necesaria una medicación en la depresión, pero hay veces que no es necesaria. Cuando lo sea, siempre recomendás que sea como complemento, que no se deje en manos solo de la medicación, porque en el momento en que retiramos la medicación es probable que volvamos a sentir esos síntomas y esas características. Entonces, como un complemento para que a la vez que nos enseñan cómo hacerle frente a esas emociones, a esos pensamientos, nos ayude a nivel químico. Porque entiendo que desde el punto de vista farmacológico, por tanto, la depresión no se cura. Y no sé si se puede llegar a curar o es una enfermedad con la que se tiene que aprender a convivir. Mira, depende mucho de la persona. Es una problemática más. Esto es como hablar de la ansiedad, ¿no? ¿La ansiedad se cura o aprendemos a vivir con esas emociones que nos generan este tipo de problemáticas? Porque al fin y al cabo no son más que emociones y pensamientos que le hemos puesto el nombre de depresión. Verdaderamente depende de la persona y por supuesto que la persona aprende a sentirse bien y aprende a tener a hacerle frente a estas emociones, a estos pensamientos con los que ahora mismo se está enfrentando. Verónica, por último, evidentemente no ya para la persona, que la primera recomendación tiene que ser que se ponga en manos de un especialista. Para aquellas personas que están en el entorno, familiares, amigos, compañeros de trabajo, ¿qué les podemos decir? Yo siempre recomiendo a los familiares que acompañen a su familiar, a su amigo, permitiéndoles esas emociones. Es cierto que algunos familiares, con el afán de querer ayudar, les dicen frases del tipo, pero si a ti no te pasa nada, pero si ¿por qué estás así? Tú estate bien, que no hay ningún problema. Ellos son los primeros que quieren salir de esto, son los primeros que se sienten mal. Entonces este tipo de frases algunas veces genera más presión de la que quita, ¿no? De la que hace para sentir bienestar. Entonces lo que pueden hacer los familiares es acompañar, aconsejar, tirar de ellos un poquito, pero sin exigencia. Hay que tener paciencia porque me imagino que muchas veces pueden ser un poco huraños, Exacto. hoscos. Tienen tendencia Claro. a querer estar solos y eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Claro, las relaciones sociales se ven afectadas. Es una característica más de la depresión. Entonces esas relaciones sociales son con la familia también.
también hay que entender a los familiares, que a veces se sienten tan impotentes que quieren ayudarlos, es lo único que pretenden hacer, pero la mejor ayuda que le pueden dar es aconsejarles que vayan al psicólogo, que hagan terapia y estar ahí. Escucharlos, permitirles sus emociones y tirar un poquito de ellos. Oye, pues ¿por qué no vas y te apuntas a tal deporte? Que me han dicho que está muy bien, alguna actividad que crean que les puede gustar. Desde esa perspectiva, genial. Eso es lo que pueden hacer los familiares. Pues muchísimas gracias por ese consejo, Verónica, y como siempre por acercarnos y además un tema tan duro como este, hacerlo con la dulzura que te caracteriza para nosotros. Gracias. Es un auténtico placer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos ahora a hablar de